Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Radio Hope 90.3 con vos? Acompañándote en esta noche que está fresquita, así que me imagino que estás en algún lugar al calentito, quizás tomando unos matecitos, un tecito. Estás en tu negocio, en el auto, en tu casa, pues donde estés. Quizás escuchándonos diferido por YouTube, pues bienvenida, bienvenido. Hoy, como cada martes, en Sala de Espera, te tiene algo preparado, algo especial, especialmente, por supuesto, para vos. Un programa que te va a dejar pensando, está diseñado, preparado, meditado para dejarte hoy algo especial para tu vida, una marca, algo que digas, este programa realmente me dejó pensando, me dejó reflexionando sobre algo que yo estaba necesitando. Y estamos tan contentas por la repercusión del programa anterior, estuvimos hablando del tema de la angustia y la verdad que los comentarios de nuestros oyentes nos anima a ir por más. Por eso hoy vamos a tocar otro tema que es nada menos que el dolor. Ustedes recordarán que el pastor Satirio dos Santos en la convención nos mencionó que hay cosas en nuestro corazón que pueden detener el destino que Dios tiene planeado para nuestras vidas, ¿verdad? Por eso estamos semana a semana viendo cada uno de ellos, pero en detalle, para que puedas ser libre de todo aquello que te esté frenando. La semana pasada hablamos de la angustia y esta semana vamos a hablar del dolor. No te muevas de ahí, sintonizá, subí el volumen. Suena el teléfono, no lo atiendas. Suena el timbre, tampoco. ¿Por qué? Porque estás escuchando tu programa acá en Sala de Espera con vos. Y por supuesto yo estoy rodeada de mujeres que no detienen el plan de Dios sobre sus vidas. Ellas, al contrario, van de desafío en desafío. ¿Quiénes son? Nuestra productora. Buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todas las que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo programa. Y por supuesto, también a quién me refiero, a la co-conductora de este programa, la profesora Alejandra Echeverry. Buenas noches, queridas amigas y nuestra audiencia preciosa. Buenas noches para ellos también. Y bueno, le damos las buenas noches a nuestro operador que nos pone al alcance de todos los avances tecnológicos. Jesús Madrid, muy buenas noches. Y bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez aportando. Y estamos ya estamos comunicados con ustedes. Aquí está Lilian Villafañe, buenas noches. Lilian, Cintia Quiroga, ellas son nuestras fieles oyentes que se conectan. Antes que salgamos al aire, ellas ya nos están saludando. Muchas gracias por participar. Nos encanta esto de estar interactivos. Por eso, como queremos que te comuniques, que estés allí al pie, te vamos a dar las vías de comunicación, pero antes quiero aclararte que ya iniciamos los sorteos de los CD de la convención. ¡Wow! Ay, a participar. Atento a participar. Hoy vamos a estar sorteando el primero, o sea, el del día miércoles de la convención, con el del pastor Satirio dos Santos, por supuesto. Lo vamos a estar haciendo, ya me río porque las chicas ya me están pasando los DNI. Tenés que pasar los 3 últimos números de tu DNI, tu nombre, y al final del programa se hace el sorteo. Y te podés llevar nada menos que este material precioso. Dinamita pura. Total. Así que bueno, ya te estamos dando las vías de comunicación. Acá algunas chicas se están comunicando por Face, pero lo podés hacer también por teléfono, por la página de Radio Hope. Bueno, aquí te las damos. 42570821, Facebook en nuestro perfil en Sala de Espera, nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Bueno, yo quería mandar un saludo especial. Especialmente me pidieron mis alumnos, un grupito de ellos, de los alumnos de quinto primera del Colegio Papa Eugenio Pacelli, donde trabajo hace ya 22 para 23 años. Y este grupo es un grupo muy especial, hermoso grupo de alumnos. Y bueno, les sorprendió
que su profesora de geografía tuviera una actividad así tan diversa como estar en un programa de radio. Así que bueno, para ellos que nos van a escuchar, muy bienvenidos a nuestro programa y espero que bueno, nos sigan escuchando todas las semanas, ¿verdad? Porque para ellos, que son adolescentes, va a ser muy educativo, muy edificante que escuchen lo que tenemos para contarles y para dejarles como otro tipo de enseñanza, ya no ni montes, ni llanuras, ni ríos, ni circuitos productivos, que es la geografía que uno les tiene que enseñar, obviamente. Un Muy saludo bien. especial entonces para ellos. Por supuesto, y yo aprovecho también para saludar a 2 oyentes que me pidieron que las saludara, que ya siempre nos escuchan, son Juana y Carmen. Un beso grande para ellas también y gracias por acompañarnos cada martes. Y bueno, como dijimos, la semana pasada estuvimos hablando del tema de la angustia, ¿verdad? Sí. Cómo realmente el Señor quiere que esa puerta en nuestra vida se cierre para poder ir por más, ¿no? Eso no nos esté frenando, no nos esté condicionando. Pero hay otro tema que nos explicaba el pastor Satirio dos Santos que a veces nos frena, que es el dolor. Por eso hoy lo vamos a desarrollar. Queremos que estés atenta con tu cuadernito, con tu virome, que tomes nota de estas perlas, que nuestra idea, nuestro objetivo es bendecirte, edificarte, y creo que bueno, hoy vos misma te vas a sorprender del tema tan precioso que es el tema del dolor. Sí, vos sabés que, bueno, cuántos de nosotros hemos pasado, o muchos están pasando, situaciones de dolor, un dolor que a veces hasta se perpetúa en el tiempo, ¿verdad? Y ya es como que, bueno, cambiaría de nombre, ahora lo vamos a explicar, ¿no? Pero yo pensaba, digo, me imaginaba a Jesús, ¿no? En un momento de dolor para él, y pensé en ese huerto de Getsemaní, ¿sí? Días previos a su pasión. Y dice la palabra de Dios en Lucas 22:44 lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y varias cosas me llamaron la atención. Por empezar, la palabra agonía. ¿Qué es agonía? Es conflicto, contienda, lucha. Y yo decía, bueno, Getsemaní, ¿no? Getsemaní, en la traducción, quiere decir prensa de aceite. Y también reparé en ese detalle, porque una prensa es un instrumento que va a producir una presión del cual va a sacar un fruto. En este caso, bueno, era muy común las prensas en esta época para sacar el aceite. Sabemos que el Mediterráneo es una zona de olivares, así que el aceite de oliva es común en todos los países que rodean al Mediterráneo y esta región también. Por lo tanto, yo pensaba, digo, bueno, el aceite es símbolo de la unción, ¿no? En ese huerto Jesús iba a buscar de esa presencia de Dios y a llenarse de esa unción. Y estaba en este momento pasando justamente en el lugar, digamos, donde él iba a buscar esa paz, ese remanso. En este momento estaba pasando esta agonía, ¿no? Y dice que en ese momento de agonía, él clamó a Dios y le dijo Abba, ¿sí? Que en arameo esa palabra, Abba, es una palabra derivada del lenguaje de los bebés, ¿sí? Entonces, Abba es decir papá, e Imma es decir mamá. O sea, serían una expresión como si dijéramos hoy querido papá o papito, ¿sí? Entonces el hecho de decir Abba hablaba de esta expresión como si Jesús fuera un niño que hablaba con su padre. Y cuando clamó Abba, Padre, dice, clamó al soberano, ¿no? Al Dios, pero que a ese dueño del mundo, pero que era su papá. Sí, como para que nada era imposible para Dios, por lo tanto, Él podía quitar esa aflicción de él, esa copa de aflicción. Pero Jesús, ¿qué dijo? En Marcos 14:36 exclamó así: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Exactamente. Sí, ahí estamos viendo un Jesús humano que le pedía a su papá. Claro. Sí, siendo Dios que lo podía impedir, estaba haciendo un clamor, ¿no? Entonces ya acá empezamos a ver ese primer síntoma quizás de lo que es un
dolor en donde uno empieza a clamar, uno es como un niño y empieza a hacer peticiones desde esta índole, ¿no? Desde lo profundo de ese dolor. Dice Lucas, ¿no? Nos informa que ese sudor que se produjo, como habíamos leído recién, caía al suelo como sangre, algo que prácticamente no ocurre seguido, salvo que el cuerpo esté sometido a una situación de estrés tremenda y que sea un dolor que prácticamente no se podía soportar. O sea, pensemos que acá no había pasado todavía la pasión. Eran los días previos, era previo esto, ¿no? Entonces, él ya sentía ese peso, el dolor, ¿verdad? Entonces, lo que le pasó en ese momento a Jesús tiene un nombre científico en medicina, se llama hematidrosis. Hema habla de sangre y hidrosis habla de sudor. O sea, pasa lo siguiente a nivel, digamos, médico, ¿no? A nivel medicina. Se rompen los capilares, o sea, bajo esa estrés y presión total, se rompen los capilares que están debajo de las glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y aflora sobre la piel, extendiéndose por todo el cuerpo. Entonces, ahí esa tonalidad rojiza de ese sudor. O sea, uno se pregunta ¿por qué tanta agonía? ¿Por qué ese dolor tan fuerte? Y bueno, él lo que empezaba a sufrir en ese momento, y ya 4 días antes de esto, él ya venía diciendo, angustiado está mi alma, ya venía expresando esta sintomatología de dolor. Y el ¿por qué, digamos así? ¿Cuál fue la causa de esa agonía? El peso total del impacto y la emoción divina. Peso total del impacto de ¿qué? Del pecado que iba a venir, y del pecado de toda la humanidad. Era el dolor sobre una situación concreta y real que él sabía que iba a tener que pasar. Exactamente. ¿Y por qué eso de emoción divina? Porque estamos pensando que a él lo motivaba el hecho de a través de ese sufrimiento, él iba a ver la obra consumada. Él iba a ver el propósito para el cual Dios lo había traído en esta tierra, siendo Dios, era hombre, ¿no? Entonces él iba a poder ver consumado eso, ¿no? Entonces él, como lo dice también la palabra, ¿no? Que él ponía por delante eso para que eso era su motivación. La obediencia al Padre. Claro. Exactamente. Entonces, esa angustia, esos primeros comienzos, donde él estaba acá en el Getsemaní, que pensemos que era su lugar de remanso, de paz, donde él iba a buscar a Dios, ¿no? Su momento de comunión con él. Esa angustia iba a estar, bueno, obviamente por lo que decimos, ¿no? Provocada por por cargar la muerte por todos y llevar esa maldición que merecían los pecadores. Eso generó un peso sobre él, no era el sustituto sin pecado. Y cómo se manifestó todo esto. Y bueno, primero estaba, digamos así, afligido profundamente. Después se fue como incrementando, ¿no? Todo. Estuvo deprimido, angustiado y por último estupefacto y lleno de asombro, ¿no? A todo esto, ¿cómo empezó a buscar alivio, ¿no? Ante esta situación? Claro. ¿Qué hizo Jesús? Y bueno, Jesús ahí en el Getsemaní primero busca a sus amigos, ¿sí? A sus discípulos, pero fue y vino 3 veces y los encontró dormidos. Sus mejores amigos, sus íntimos, él pasando una agonía terrible al punto tal que eso que explicamos de que se produce clínicamente, ¿no? La hematidrosis. Estamos hablando de un proceso que es excepcional, no se le produce a cualquier persona. Sí, esto también a veces pasa con uno, ¿no? Que buscamos muletas en las personas y la verdad que no responden quizás a la emergencia que estamos necesitando. Exactamente. Entonces, bueno, fue pasando por esos estadios, ¿no? De profundidad del dolor cada vez más y más importante. El alivio lo busca primero en sus amigos, no lo encuentra, y sí lo encuentra en la oración, ¿sí? Se puso a orar al Padre y empieza a lograr esta fortaleza que necesitaba. Saben, quería aclarar que todas estas ideas que estoy exponiendo fueron extraídas porque me pareció muy interesante, ¿no? No es que uno las elaboró
sino que mejor dicho, alguno las elaboró, pero extraídas de un sermón de Spurgeon. Y este sermón está, sí, para mí es uno de los... Es muy importante sí, es un citar la capitán fuente. de Dios, total. Es un capitán de Dios, estamos hablando de una persona, una eminencia, ¿no? ¿Saben cuándo escribió de esta prédica del Getsemaní? En 1874. Y uno está haciendo, bueno, la traducción es esta, ¿no? Estamos hablando de muchísimos años atrás. Pero está tan vigente como está tan ahora. vigente, exactamente. Reparo en el hecho también de que era un huerto, ¿sí? Ese huerto, una parte del huerto era el Monte de los Olivos, ¿sí? Es todo el mismo huerto. Y posiblemente era de la madre de Juan Marcos, esta propiedad. Sí, era de uno de los discípulos, mamá de uno de los discípulos. Y otro detalle así importante, ¿no? El hecho de no era cualquier lugar el huerto. Pensemos que históricamente hablando en la Biblia, el huerto, sí, el primer huerto, el Edén, con Adán y Eva, por ahí entró obviamente la vida, pero también entró la muerte. Y en este segundo huerto estamos hablando que también estaba la vida ahí adentro, que es Jesús, y se aproximaba la muerte, pero para darnos una vida después, en abundancia, esa vida obviamente eterna, y es la que hoy, gracias a que lo hemos aceptado en nuestro corazón, hoy podemos disfrutar. Ahora, yo reparaba en esto, ¿no? El gran dolor de Jesús que sufrió acá, y me hizo pensar en lo siguiente: ¿cuál es tu Getsemaní? ¿Estás en Getsemaní? ¿Estás en ese huerto con ese dolor, con esa situación? Entonces, si estás en esta situación parado, tenés que entender estos 3 puntos que quiero puntualizar, porque verdaderamente como que tocaron mi corazón, ¿no? En primer lugar, Getsemaní es un lugar donde tus oraciones no han sido respondidas como te gustaría. ¿Sí? Fíjate que acá a Jesús le pasó eso. Claro. O sea, estás en una situación de dolor, de quebranto. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Sí, verdaderamente uno quisiera esquivar los dolores, pero el dolor, después más adelante seguramente lo vamos a comentar, tiene su riqueza. Lo que pasa que en el momento es muy difícil verlo. Pero bueno, es un lugar entonces donde tus oraciones todavía no han sido respondidas. Estás ahí. No como uno espera. Exactamente, no como te gusta. El segundo punto es el lugar donde las personas más cercanas no te pueden ayudar. Y es lo que decían ustedes, las muletas, ¿no? No tenemos de dónde agarrarnos. No. Estás solo, estás sola, ahí debatiéndote en lo que va a venir, en la bendición que va a venir. Y en tercer lugar es donde sientes el peso de la voluntad de Dios. Lo que Jesús sentía era el cumplimiento de esa voluntad para la cual había sido enviado, y era un peso tan grande porque no era poca cosa, sino que era la salvación para la humanidad y del resto de la humanidad hasta que la humanidad exista. Claro. Entonces, cuando vos te encontrás o yo me encuentro en mi Getsemaní, tenemos que entender que es donde vas a sentir, ¿sí? A través de quizás todavía que la oración no se terminó, vos orás y estás haciendo peticiones y todavía no llegó eso que como te gustaría que fuera resuelto, pero tenemos que entender que estamos siendo tratados para esa perfecta voluntad de Dios. Entonces no vamos a poder esquivar el Getsemaní. Pasalo, y hasta te diría, es difícil lo que voy a decir, ¿no? Porque quizás uno que ha pasado determinadas situaciones de dolor intenso, ahora que lo pasó, quizás uno lo puede decir, ¿no? Disfrutá, no sé cómo explicarlo, pero quizás aún está en el dolor, alaba a Dios. Aún en el dolor, disfruta de las pequeñas cosas que Dios te ha dado. Recuerdo momentos así, bisagra, ¿no? En mi vida, en donde, me estaba debatiendo entre el trasplante seguía para adelante o no, y estaba sola. Sí, estaba sola en una pieza, me podía levantar, entonces en ese pasillo largo del hospital italiano iba y venía y alababa a Dios.
La única manera que encontré de poder descargar ese dolor por la incertidumbre que me generaba, que es una de las cosas que genera el dolor, ¿verdad? Era eso, empezar a alabarlo a Dios. Y sé que ahí encontré victoria, más las oraciones de muchos de los que nos están escuchando en este momento, mis amigas aquí presentes. Y el hecho de saber que en algún momento vas a salir del Getsemaní también. Tal cual. Jesús salió del Getsemaní. Porque cuando uno está en ese lugar, piensa que se va a quedar indefinidamente, ¿no? Que no va a haber solución, no va a haber respuesta, y no es así. Y el hecho de que Jesús estuvo en el Getsemaní es un consuelo importante, porque sabes que Él, mejor que nadie, puede entender por ese dolor que vos hoy estás pasando. Él es el más indicado para consolarte y para sostenerte en este momento, porque nadie pasó un Getsemaní mayor que el de Él. Así que eso también nos da un consuelo, ¿verdad? Totalmente. Sí. Así que me parece que es el momento ideal para escuchar un tema precioso de Aline Barros que se llama Sobre Todo. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo lo creado por tu mano. Estás escuchando En Sala de Espera. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad de ley,
Él fue por mí, por amor. Aquí continuamos con el tema de hoy, el dolor. Qué tema tan interesante, todo lo que nos está contando la profesora Alejandra Echeverri, lo que pasó, ¿no? Jesús en Getsemaní y cómo se manifestó físicamente el dolor que él estaba sintiendo en su alma. Y justamente estamos leyendo unas investigaciones muy interesantes de CNN México publicó sobre el hecho de que el cerebro humano no distingue entre dolor emocional y físico. Un estudio encontró que el dolor físico, por ejemplo, al quemarse, y el sufrimiento de un rechazo sentimental activan las mismas redes cerebrales. Se hicieron el estudio por imagen, por resonancia magnética funcional. Los investigadores han encontrado que las mismas redes cerebrales que se activan cuando sufres una quemadura leve se enciende también cuando piensas en alguien que te ha rechazado, así que emocionalmente te ha lastimado. Esa metáfora del corazón roto, o como algunas canciones infantiles dicen, el corazón con agujeritos, ¿no? No es algo tan metafórico. En realidad hay una reacción física que es muy similar a la emocional. Dice Ethan Kross, investigador principal del estudio y profesor asistente de psicología en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, que realmente se ha comprobado a través de unas pruebas que ellos hicieron, muy interesante. Dice que reclutaron a 21 mujeres y 19 hombres que no tenían historial de dolor crónico o de ningún tipo, por supuesto, de enfermedad mental, pero que sí habían sido abandonados, habían sido rechazados por alguna pareja que hubieran tenido en los últimos 6 meses. El experimento consistió en 2 etapas. Primero, una fuente de calor atada al brazo izquierdo de cada sujeto creaba un dolor físico similar al de sostener una taza de café caliente sin el asa, ¿no? O sea, una sensación de quemadura. Por supuesto, solo la sensación. El segundo grupo de voluntarios se le pedía que miraran la fotografía de esa persona que los había rechazado, claro. Y se activaron las mismas células cerebrales de dolor, tanto del que tenía la sensación de la quemadura como de aquellos que habían sido rechazados. Es decir, que el dolor emocional realmente duele. Por lo tanto, físicamente uno puede estar sintiendo el dolor que es en realidad emocional. Qué interesante, ¿no? Porque acá, totalmente. Lo que nos estaba describiendo la palabra de Dios sobre lo que le pasó a Jesús en Getsemaní fue justamente eso, que la parte física reaccionaba a un sufrimiento emocional. Y eso también a veces nos pasa a nosotros, y es más, la ciencia tardó mucho en darse cuenta que esto es así, que está totalmente relacionado. También el profesor David Alexander, director del Centro de Investigaciones de Trauma de Aberdeen en Escocia, ha llegado a la misma conclusión a través de diferentes estudios y experimentos. La gente que ha sufrido daños emocionales a menudo traduce ese dolor en algo físico. El dolor emocional sabemos que puede adquirir muchas formas, puede ser el rompimiento de una relación, la exclusión social o la forma más extrema, que es la pérdida de un ser querido. Pero muchas de estas personas experimentan ese dolor físicamente, como diciendo tengo un dolor en el pecho o siento un vacío debajo del esternón. Algunos hasta dicen, este dolor me hace sentir como que me estoy volviendo loco. Son expresiones físicas, pero de algo que está pasando en su alma, en su corazón. Un equipo de neurocientíficos de la Universidad de California de Los Ángeles también ha estado investigando este tema y todos llegan a la misma conclusión, que ahora es posible analizar lo que pasa en el cerebro y en el corazón. Qué bueno. Qué increíble, ¿no? La doctora Noemí Eisenberg ha logrado demostrar que partes del cerebro se activan cuando sentimos dolor emocional. Los escáneres cerebrales que se toman simultáneamente han revelado que el cerebro procesa de la misma forma el dolor que la persona siente al ser rechazada socialmente que él se siente con el dolor físico. Los científicos sospechan que las personas que no logran adaptarse al dolor también son las que experimentan los mayores niveles de dolor físico.
Y agregan estos estudios que es muy importante identificar y tratar a las personas cuyo dolor emocional podría convertirse en dolor crónico y provocar una debilitante depresión o incluso la muerte. Qué profundo, Sí. qué tremendo, ¿no? Es profundo, los científicos están muy preocupados por esto porque se están viendo, se están dando cuenta cada vez más que esto está muy, muy relacionado, pero nosotros hoy queremos aportar justamente cómo salir de este dolor para que no se convierta en un dolor crónico. Claro. Bueno, yo lo que encontré, ¿no? Porque a veces quizás podemos confundir dolor y sufrimiento. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, como explicaste, ¿no, Silvana? El dolor emocional, ¿no? Es un sentimiento negativo que surge de determinadas situaciones o problemas que vamos teniendo y que nos va a afectar de una manera, digamos así, importante. Sí, surge en un determinado momento, a veces puede ser heridos de manera física o emocional, y lo que vamos a notar es que en el caso del dolor, su duración es relativamente corta y es proporcional, ¿no? La intensidad de ese dolor al evento que lo produjo, o sea, lo que lo disparó. Entonces, en el caso del sufrimiento, el sufrimiento va más allá. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una respuesta cognitivo-emocional, o sea, como estaba explicando recién Silvana, de nuestra mente, de lo que pasa en nuestro cerebro y de las emociones, o sea, de lo que pasa en el corazón, y que obviamente que responde ante un dolor físico o ante una situación dolorosa que puede ser de índole emocional. Entonces, ese conjunto de emociones y de pensamientos se entrelazan, adquiriendo mucho más intensidad y duración que el dolor emocional, o sea, dura más tiempo. El sufrimiento puede durar indefinidamente, o sea, todo va a depender de nosotros, Claro. ¿no? Claro. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Cuando hablamos de dolor emocional, nos podemos referir, por ejemplo, a una tristeza ante la muerte de un ser querido. Sí, hablamos de sufrimiento cuando esa tristeza por el ser querido se convierte, por ejemplo, en una depresión que dura varios años. Se prolonga en el tiempo, Se digamos. prolonga en el tiempo, exactamente. Y que generalmente involucra otros sentimientos. A lo largo de ese tiempo se van acumulando otros sentimientos, como puede ser el enojo, la inseguridad, la desesperanza, un pensamiento como no es justo eso, no se lo merece. Entonces, pueden surgir determinadas, a lo largo de ese sufrimiento, van a ir surgiendo y se van agregando Otras sensaciones. exactamente, que hacen que la cosa se agrave, o sea, Claro, no mengua. Claro. Sí, no lo detenemos, lógicamente, ¿no? Entonces, una persona que sufre presenta, por ejemplo, estas características. Se siente amenazada. En el caso, incluso, digamos, amenazada quizás porque se le pueda producir un daño físico, psicológico, otra vez un daño así de tipo social, importante como podría ser un rechazo. O sea, va a tener otra característica, no acepta el dolor o la situación relacionada con ese sufrimiento, y a veces se revela, ¿no? Cuando aparece el por qué a mí, ¿no? Claro. Que no es justo, el reclamo, ¿no? Otra característica de una persona que sufre, se siente incapaz de hacerse frente, ya que está convencida de no tener los recursos necesarios para vencer esa amenaza, no se siente indefensa, no tiene de dónde agarrarse, Claro. podríamos decir. Otra característica, vive un grado importante de incertidumbre, no sabe cuándo ni cómo va a terminar su sufrimiento, eso genera una incertidumbre muy grande, ¿no? Una ansiedad. Una ansiedad Claro. también, eso deriva después en Sí, una ansiedad. sí. Cree que no va a poder soportar esa situación, y predomina un sentimiento de impotencia porque es como que pierde el control de lo que sucede sobre sí mismo. Entonces va manifestando distintas emociones, como puede ser, como dijimos recién, el enojo, la autocompasión, aparece, ¿no? En estos casos. Entonces, ¿ante qué situaciones uno manifiesta el sufrimiento? Por ejemplo, podemos sufrir por un hecho real, ¿no? Algo que está sucediendo en el presente, podés estar teniendo este sentimiento. Un recuerdo de algo que sucedió, ¿sí? Algo relacionado al pasado. Sí. Un hecho imaginario
¿sí? O sea, cuando no vemos con tanta claridad una situación que vamos creyendo que va a pasar o que se puede producir, en realidad no se produjo nunca, ¿no? Ni se va a producir tampoco. Y el ver sufrir a los demás también. Sí. El ver a sufrir a los demás provoca esas situaciones, ¿no? Entonces, acá vemos perfectamente esta diferencia entre lo que es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Es como que va desembocando una en otra, pero tenemos que encontrar la manera de poder justamente encontrarle la solución y frenar el dolor para que no se perpetúe en el tiempo y termine en un sufrimiento que sea una agonía, en definitiva. Y que además es inútil. Exacto, claro. Y que además no tiene sentido si nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestro caminar en el Señor que, estos dolores que pueden devenir en un sufrimiento así agónico in eternum tienen una solución, y eso es bueno porque Dios no nos hace pasar estas cosas porque sí. Exactamente. ¿Sabes qué aprendemos? Aprendemos lo siguiente, que a través de esta situación Dios se va a transformar en tu lugar de refugio. Otra cosa que aprendemos es a entender que, digamos, que nosotros estamos pasando una situación difícil, pero vamos a entender al otro también. ¿Sí? Es como que empieza la empatía y podés entender lo que le pasa al otro que está pasando por esta situación. Te pones en su lugar. Exacto. La misericordia se activa, ¿no? Y le podés tender una mano, ¿no? Porque uno sabe por lo que la otra persona está pasando. Exactamente. Te hace madurar, ¿sí? Crecer, ser pacientes, todas cosas que, bueno, en las salas de espera, como nosotros las llamamos, en lo metafórico, suceden, ¿no? Te hace valorar las cosas que Dios te ha dado, ¿no? Qué importante que en ese momento de sufrimiento te detengas a pensar, no mires el vaso vacío. Exacto, mira lo que tenés. También sabes que nos va a producir digamos, todo lo contrario a lo que es el orgullo, sino que te va a mantener en un bajo perfil, te va a evitar que te enaltezcas, ¿no? Claro. Sino que Dios permite esas situaciones para que tengamos como ciertos controles, ¿no? de parte suya. Y también, como en el caso de Jesús, nos hace ver que Dios tiene un propósito. O sea, todo sufrimiento, cuando Dios lo permite y Dios está en el asunto, tiene un propósito. No es para tu mal, como dice siempre nuestro pasaje, así lema favorito, que Él no tiene pensamientos de mal contra nosotros, sino pensamientos de bien para darnos el fin que nos quiere dar, ¿no? Que estamos esperando, que eso está en Jeremías 29:11. Así que bueno, ánimo, estamos sufriendo, es difícil, los sentimientos van a ser tocados, pero ánimo porque tenemos en Dios la salida, la solución, la respuesta, lo que estás esperando. Qué bueno lo que nos estás comentando, porque me hace acordar lo que nos decía el pastor Satirio dos Santos, ¿verdad? Que el dolor no te impida, que no te opaque la visión de ver que esa situación por la que estás transitando es un proceso que te va a llevar justamente a todo lo que nos mencionaba recién Alejandra, a crecer a una vida, una personalidad transformada, a tener misericordia, a buscar más de Dios. Entonces, que el dolor no te impida, no te centres en el dolor, sino en todo lo que eso va a traer de bueno para tu vida. Y yo quería compartir con ustedes el Salmo 147:3, que hoy lo estuve leyendo, pero en 3 versiones diferentes. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Y me gustó porque como que son 3 enfoques diferentes que nos amplía un poco el significado de nada menos que el Salmo 147:3. La versión del lenguaje actual dice: Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Qué bueno. Qué bueno. En Reina Valera dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí, qué descanso que te da saber eso. Y después en la versión de Dios habla hoy dice: Él sana a los que tienen roto el corazón
y les venda las heridas. Ay, esa me gustó como... Sublime. Sí, Sí. como que es sweetie. Así que bueno, sabemos que Jesús, que pasó por el Getsemaní, que sabe por lo que vos estás pasando, si vos te arrimás a Él, si te refugiás en Él, es el que va a sanar tu corazón roto, el que va a vendar tus heridas. Dale la oportunidad, ¿no? Para que Él te ayude a salir de esta situación de dolor, porque Él sabe por lo que estás pasando, Él estuvo ahí, ¿verdad? Y justamente, refiriéndonos al tema del dolor, vamos a escuchar ahora un tema musical tan precioso de Lily Goodman que se llama Sin Dolor. Estás escuchando En Sala de Espera. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Qué bello tema. Lily Goodman siempre nos sorprende con respecto a poder vivir, ¿no? Sin dolor, y justamente este tema describía tan bien lo que le nos estuvo comentando, el tema de saber que pasamos por el dolor, pero es un proceso que nos ayuda a crecer. Y otra investigación también de CN México que se ha hecho con respecto al dolor físico y el amor, y me encantó tanto porque dice así este estudio: el amor puede mitigar el dolor físico como lo haría un analgésico. ¡Wow! ¡Qué poder!
La verdad que me impactó. Dice que encontrar placer en las actividades que uno hace o en las personas que nos rodean, el amor, el afecto, puede tener múltiples beneficios, incluida la reducción del dolor. Dijo el autor principal, Sean McKay, jefe de la División de Manejo del Dolor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Ellos también hicieron un experimento, un grupo de estudiantes, 15 estudiantes, tanto hombres como mujeres. Dice que tomaron, acá en este caso, para hacer esta investigación, tomaron a estudiantes que estaban iniciando una relación afectiva reciente de 6 meses, o sea que estaban en la etapa del enamoramiento, ¿no? Cuando uno está así todo ilusionado, y le pidieron que llevaran fotos de ese ser amado para hacer el experimento. Lo pusieron en un simulador computarizado y le hicieron sentir dolor en la palma de la mano, similar a quemarse con un sartén caliente. Pero de forma segura, sin causar ningún daño, Claro. dijo McKay, ¿no? El escáner también, que recién veíamos de imágenes de resonancia, permitió a los investigadores examinar el sistema cerebral que estaban involucrados con esa condición. Y notaron que mientras se producía esto del simulador que le quemaba la mano, y los participantes estaban mirando la foto de sus seres amados, la magnitud del alivio del dolor cuando los participantes pensaban en sus seres amados fue comparable a la morfina. Uy, poderosísimo. Muy fuerte, dijo McKay. El amor involucra sistemas dependientes de la dopamina, un químico cerebral que nos hace que nos sintamos bien y también que nos permite ansiar hacer cosas. La oleada de dopamina también ocurre cuando comemos un chocolate, aclara. Ay, es verdad. Por eso, a full. Pero bueno, esto es de una forma mucho más extrema. Cuando uno dice que inclusive puede darse, el amor es tan fuerte como activa las células cerebrales que se compara cuando una persona inhala cocaína o consume heroína. Las drogas que activan directamente ese químico cerebral tienden a ser altamente adictivas. El estudio reveló que el amor también puede llegar a convertirse en una adicción, pues involucra la misma área del cerebro asociada con la adicción a los narcóticos. Qué verdad. Qué bueno. Y yo pensaba, ¿no? Cuando leí este estudio, que es lo que nos pasa con el amor de Dios. Cuando el Señor nos sentimos que nos abraza, que nos consuela, realmente el alivio que nos produce el amor de Dios. Y a veces ese amor de Dios se nos acerca a través de un hermano que nos abraza, ¿no? Sí. Que nos escucha, ese consuelo. Y uno siente tanto alivio y a veces dice, ¿por qué un simple abrazo puede aliviar tanto? Porque es el amor Claro. que se está activando. Así que no tomes cocaína ni heroína. Abrázate. Claro, sí, enamorate. Qué Enamorate, lindo. ¿no? Que eso te va a producir el alivio del dolor físico y también Y del emocional. del emocional, Emocional, ¿no? Qué importante, y que eso nos convierta en una adicción al amor. Qué lindo. Es muy Qué buena. bueno, me encanta, Muy bueno. me encanta. Y bueno, hoy vamos a hablar de un personaje bíblico, como venimos haciendo en todos los programas, y hoy nos toca hablar de Job. Sí. Elegimos a Job, vamos a echarle una mirada a la dolorosa historia familiar de Job, muy apropiado para el tema que hoy estamos tocando, ¿no? Job perdió tanto personas como cosas, fue un hombre famoso por su paciencia. Me gusta porque la Biblia, la verdad que es un libro de realidades, Sí. no ensalza a los santos, dice la verdad acerca de ellos y los pinta como son. La Biblia, la verdad que no anda con rodeos y eso es lo que me gusta y me anima. Veamos un poquito la lista de bienes espirituales y materiales de Job, A ¿no? ver. Yo acá los puse en orden. ¿Qué tenía? En principio era piadoso. La Biblia dice que él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya con esto podemos decir que era un increíble hombre de Dios Sí. y un hombre altamente respetado. Como segundo dice que tuvo una familia muy grande. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, un total de 10. Claro. Bastantes hijos. Sí, sí. En tercer punto dice que tenía abundantes posesiones, entre las cuales se incluían 7.000 ovejas, 3.000
camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y ciervos por docena. Me gustaría saber o poder hacer el cálculo de a cuántos autos de alta gama equivalen toda esta cantidad de ganado, porque debe ser una buena suma. Una buena suma, ¿no? Tenía prestigio. El texto hebreo dice literalmente que Job era el más pesado de todos los orientales. Y esto no se refiere a que era gordo, sino que era la expresión antigua de que significaba próspero. Mira. Él era notoriamente popular. Dice que la gente sabía acerca de Job, ¿no? La mayoría de los eruditos bíblicos creen que Job vivió en los días de los patriarcas y que muy probablemente fuera contemporáneo de Abraham. Mira qué interesante. Ahora, sí, muy interesante. Ahora, si hablamos humanamente, Job no merecía sufrir las pérdidas que experimentó. La verdad que no, porque era un hombre recto, ¿no? Y esto es un tema que acá me gustaría aclarar, que todas las pérdidas que a veces sufrimos no vienen por causa de hacer lo malo. Claro. Job era un hombre piadoso, tenía una buena familia y cuidaba de ella de una manera excelente. Él continuó orando por sus hijos aún después que estos hubieran ya armado sus propias familias, ¿no? Es decir, que esto nos cuenta un poco de que Job vivió muchos años como para ver formar la familia de sus hijos, ¿no? No nos especifica el texto bíblico acerca de la salud de Job, ni de su edad, ni de su negocio. Ahora bien, algunos pueden pensar, ¿quién no andaría bien con Dios con ese estilo de vida? ¿No? Sería fácil. Yo también andaría bien con Dios, ¿verdad? O rodeadas de tanta seguridad, ¿quién no estaría bien con el Señor en ese caso? Bueno, ese fue justamente el enfoque que Satanás le presentó al Señor, ¿no? Lo podemos encontrar eso en Job, en el capítulo 1. Dice que el diablo le dijo al Señor: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Eso es lo que le dijo el Satanás al Señor, ¿no? Y acá viene la historia y podríamos decir las malas noticias para Job, ¿no? Porque en cuestión de segundos pierde todo y hasta sus hijos, porque sus hijos mueren, ¿no? O sea que del día a la mañana él se encuentra que de ser un hombre próspero ya pasa a ser un pobre desgraciado, podríamos decir, porque no tiene nada. Claro, y los niveles de dolor y sufrimiento de dolor indescriptibles, y sufrimiento, ¿no? Porque en un momento fue como que barrieron con todo lo que él tenía. Se le dio vuelta a la vida. Se le dio vuelta a la vida, hizo un giro de 180 grados su vida. Ahora bien, podríamos decir cómo se sintió Job, apenado, herido, triste, pero cómo respondió Job ante esta situación, claro, ¿no? La Biblia nos cuenta que él lloró, él se apesadumbró, pero que en todo momento él adoró al Señor. Qué bueno. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, esta actitud de Job que aceptó lo que venía, no levantó los puños hacia el cielo para blasfemar contra Dios. Él tampoco se sumió en la autoconmiseración, como decíamos recién, sí. y en los gemidos de ¿por qué a mí? Solamente él adoró. Qué nobleza, ¿no? En ese momento. Exactamente. No es fácil. No es fácil. Ahora,
podemos pensar, bueno, él fue un hombre especial, un tipo especial, no existen hombres como Job. No, Job no tenía nada especial, simplemente era un hombre de Dios. Su estilo de vida estaba tan vinculado con el de Dios que no podía ser desviado. Se apesadumbró, tomó conciencia de su realidad, pero no le echó la culpa a Dios, ¿no? Claro. No pecó. Eso me da a mí como una pauta de que podemos lograrlo, ¿no? Esto me dice que por medio del poder de Dios podemos lograr una confianza vital en Cristo cuando se presente una calamidad, ¿no? Y a todos aquellos que hoy quizás están viviendo algo difícil, ¿no? Un dolor, una pérdida, y que por ahí están pensando esto es el fin, de acá no salgo más, Claro. ¿no? Bueno, hoy Dios te dice, estoy acá, todavía estoy acá. Y pensar que los tiempos difíciles nos sazonan, nos atemperan y nos maduran, como Claro. decías vos, Ale, ¿no? Las pérdidas dan una temple a nuestras vidas que de otra manera serían muy frágiles. Alguien podría decir, bueno, tan siquiera a Job le quedaba la salud, pero veamos lo que pasó. ¿Qué ¿no? le pasó? El versículo dice, entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Investigando un poco, dice que una autoridad en enfermedades dice que esta condición se parece a la plaga que Dios envió a Egipto en Deuteronomio 28, en el versículo 27 y 35, y explica un poco de qué se trataba la enfermedad que padecía Job, ¿no? Y según el análisis, dice que era una enfermedad que no tenía esperanza de curación, y entre los horribles síntomas se incluían erupciones inflamadas acompañadas de intensa picazón, gusanos en las úlceras, erosión de los huesos, ennegrecimiento y caída de la piel y aterradoras pesadillas. Es decir, que Job peor no la podía haber pasado, ¿no? Y en medio de todo esto decimos, bueno, estaba su esposa, la mujer, pero cuando viene la esposa, ¿qué es lo que le dice? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era como el cartón lleno que podemos decir, porque bueno, era Cero la única, aliento. exactamente, ¿verdad? Claro. Y esto también nos hace, como decías vos recién, Silvana, cuando una persona está en esta necesidad, a veces lo único que podemos hacer es estar al lado de ellas, escucharlas, acompañarlas, abrazarlas, pero a veces las personas están en un estado tal de dolor que a veces no nos reciben ni un versículo bíblico. Es importante acompañarlas, pero no darles una clase de Biblia, no hablarles o darles consejos, simplemente estar. Cuenta La presencia. Sí, el otro día me contaba alguien que estaba pasando por una situación así, que llegó una persona y le empezó a hablar de la Biblia, de los versículos y de esto y del otro, y que él lo único que quería era que esas personas se vayan. Pero hubo otra que llegó a visitarla, que no le dijo nada, solamente estuvo con él, y dice que él por ahí se quejaba y ella lo escuchaba, y cuando se fue, él anhelaba que esa persona se quedara consolándolo, porque su sola presencia le traía consuelo al alma. Eso es el amor. Qué bueno. Eso es el amor, de lo que hablábamos recién. Y esto nos enseña, ¿no?, que nuestra meta principal en la vida no es ser felices o estar satisfechos, sino glorificar a Dios. Y esto, digamos, se contrapone con la cultura occidental en la que estamos viviendo, Claro. porque hoy queremos, ¿no es cierto?, la aspirina que nos saque del dolor, queremos todo ya. Todo express. Todo express, ¿no es cierto? Como el café instantáneo. Bueno, Sí. ya sufrí 5 minutos, quiero Sí, salir listo, ya de está. lo que me estoy pasando, y
no es lo que, como es la vida, digamos, ¿no? Oigamos un poco el consejo de Job cuando las calamidades se extinguen, ¿no? Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás. ¿No? Qué hombre todavía para expresar esto, aún en todo su dolor, ¿no? Y otro pensamiento, que es malo decir al que no es cristiano: confía en Dios y sus preocupaciones se acabarán, o crea en Jesús y nunca volverá a experimentar la derrota. Es completamente antibíblico. Es verdad. ¿No? En vez de esto tendríamos que decir: cree en Jesucristo y entrarás en un mundo de pruebas que nunca antes conociste, por cuanto habrás llegado a ser objeto del mismo Jesús, y en su vida han de ser formados los rasgos del carácter de Él. No se puede forjar este carácter sin el fuego y la pérdida. No es como decías vos, Ale, recién, que las pruebas nos forjan un carácter sí, en nosotros, y sin esas pruebas no se lograría, ¿no? El sendero de la obediencia se caracteriza a menudo por tiempos de sufrimiento y pérdida. Y algo para recordar, ¿no? Dice Job acá: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto significa que la aflicción tendrá fin, ¿no? Dice: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado en mí, y muchas cosas como estas hay en Él, ¿no? Lo que ahora se considera a menudo como una pérdida conduce a una ganancia más tarde, ¿no? Eso es lo bueno. Lo que hoy consideramos que no tiene solución, claro, después va a ser como una ganancia para nosotros. El Señor le restauró la fortuna a Job y le aumentó todo lo que tenía al doble. Le duplicó la prosperidad. Ahora, yo quería decir algo: no hagamos de esta situación específica un principio general. Por ejemplo, bueno, yo tenía un trabajo donde ganaba 6.000 pesos, lo perdí, dentro de un mes voy a conseguir otro donde gane 12.000. No funciona así, ¿no es cierto? No comparemos a Dios con la lámpara de Aladino. Claro, las bendiciones de Dios no se miden siempre en pesos, dólares o euros. Cuando Él recompensa después de la pérdida, construye los rasgos del carácter interno, nos da una profunda paz, provee cosas que el dinero no puede tocar. La seguridad reemplaza a la inseguridad. Recibimos propósito y dirección renovada para nuestras vidas y logramos un entendimiento, un corazón compasivo, junto con una clase de sabiduría que nunca antes tuvimos. ¿Sufriste recientemente una pérdida? Tal vez la herida esté aún delicada, tal vez sea demasiado pronto para saber por qué, o francamente, capaz que nunca sepas, ¿no es cierto?, para qué. Pero Dios nunca te abandonó. Él está allí y nunca se va a apartar de tu lado. Una vez leí acerca de un hombre cuya vida estuvo caracterizada por las penurias. Era cristiano, pero la vida no le fue fácil. Experimentó pérdida tras pérdida, y la desilusión y el dolor parecían ser sus amigos más íntimos. Una noche tuvo un sueño. Él estaba con el Señor revisando su vida pasada, la cual estaba representada por medio de huellas a lo largo de una playa arenosa. Generalmente había 2 pares de huellas, la suya y la de su Salvador.
Pero al mirar más cerca vio que solo había un par de huellas en los lugares más escabrosos. Confundido frunció el ceño y le preguntó al Señor: Señor, mira allí. Tú y yo hemos andado juntos durante gran parte de mi vida, pero cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, ¿a dónde fuiste? En esos momentos te necesité más que nunca. ¿Por qué me abandonaste? Y Dios le dijo: Hijo mío, nunca te he abandonado. Los 2 pares de huellas te confirman eso, pero hubo ocasiones en que las dificultades eran casi más de lo que tú podías soportar. En esos tiempos verdaderamente difíciles, yo te cargué en mis brazos. El par de huellas que ves en esos lugares peligrosos son las mías. Eso ocurrió cuando yo te cargué. Podemos sentirnos solos, abandonados y olvidados, pero no lo estamos. En el tiempo de pérdida, nuestro Dios nos toma en sus brazos y nos sostiene cerca de Él. Qué excelente, qué seguridad, qué paz. Tremendo el programa, se nos fue y tenemos ganas de escuchar más, pero ¿sabes qué? La semana que viene seguimos con los temas, vamos a tener otro tema precioso, nada menos que la tristeza. La tristeza. Así que bueno, ya tenemos el sorteo y la ganadora, como no tenemos más tiempo, los chicos del programa nos están corriendo, los que vienen después de nosotras, nos están amenazando, no, mentira, son amorosas. La ganadora del CD de hoy. Sí, vos te lo ganaste, vos que sos fiel cada martes. Lilian Villafañe. Felicitaciones, Lilian. Felicitaciones. Y bueno, nos despedimos ya, así que les deseamos una muy buena semana. Que Dios los bendiga y los vemos el próximo martes. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, o si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en mi mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Solo quiero verte aquí, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Solo quiero verte aquí, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. En qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Paso
Si es que a mí